Dios les bendiga en esta mañana. Quisiera hoy compartirles una reflexión basado en el dicho que dice, nadie sabe lo que tiene hasta, hasta lo que lo ve perdido. Y para eso me gustaría compartirles esta historia, esta parábola de la Biblia que se encuentra en Lucas 15 del 11 al 32. No se las voy a leer todas, ustedes la pueden leer en sus teléfonos o Biblia si tienen. La historia se encuentra en Lucas, repito, 15, capítulo 15, del versículo 11 al 32. Esta historia empieza de la siguiente manera. Un hombre tenía dos hijos. Un día el hijo más joven le dijo a su padre, papá, dame la parte de la propiedad que me toca como herencia. Entonces el padre repartió la herencia entre sus dos hijos. A los pocos días, el hijo menor vendió lo que su padre le había dado y se fue lejos, a otro país. Allá se dedicó a darse gusto, haciendo lo malo y gastando todo el dinero. Está un poquito larga, por eso es que solamente les voy a leer los primeros dos versículos y les voy a dar un resumen de lo que es la historia. Como les dije al principio, ustedes la pueden leer en su casa, en sus teléfonos, cuando tengan oportunidad. Ese es el libro y el capítulo y los versículos. Después de que este joven, después de que vendió y dice la parábola que gastó todo, lo gastó todo. Y ya después obviamente tuvo necesidad y tuvo necesidad y empezó a buscar trabajo y le dieron un trabajo, le dieron el de cuidar cerdos. Entonces, cuando ya se encontraba trabajando, cuidando cerdos, me imagino que no le pagaban lo suficiente porque dice que que deseaba comer lo que le daban a los cerdos. O sea, se encontraba necesitado. Y lejos de su familia, lejos de su papá. Entonces dice que después cuando ya cuando ya reflexionó y dijo, ¿y es qué estoy haciendo aquí? Allá donde está mi papá, aún los criados comen mejor que yo o están mucho mejor que yo. Y dijo, ¿sabes qué? Voy a regresarme con mi papá y le diré que ya no me tome como uno de sus hijos, sino que simplemente me tome como un criado, queriendo dar a entender que lo que necesitaba es simplemente una casa decente y necesitaba comida. Regresó y cuando regresó su papá lo vio, dice, de lejos y cuando lo vio dice que corrió a abrazarlo, que le hicieron una fiesta de bienvenida y, y el papá lo recibió otra vez como su hijo. Ahí obviamente podemos encontrar varias aplicaciones en la vida, que es que Dios simplemente cuando reconocemos, aunque hayamos pecado, nos hayamos ido lejos, Dios todo el tiempo nos va a recibir con los brazos abiertos. Entre otras aplicaciones que le podemos poner a la historia. A mí me gustaría compartirles acerca de las cosas que en veces tenemos y no las valoramos. Así puede ser un familiar, un hermano, los papás, un esposo, una esposa, amigos, entre muchas otras cosas que no valoramos lo que Dios ha puesto a nuestro alrededor. Y ya cuando no lo tenemos es cuando realmente decimos, oye, yo estaba bendecido, ¿por qué no valoré esto o aquello otro? Les voy a contar un poquito de lo que es mi historia, una historia personal. Cuando yo era niño, cuando yo era niño, una de mis tareas era que yo cuidaba las vacas de mi papá juntamente con mi hermano.
después de la escuela, esa era una de mis tareas, juntamente, repito, con mi hermano. Y, y realmente en ese tiempo no me gustaba, renegaba porque tenía esa tarea. Y ahora les cuento, después de muchos años, les cuento que me pongo a pensar, digo, ¿por qué no disfruté de los momentos esos? De poder tener vacas, de poder ir a cuidarlas. Ahora, como quisiera, como quisiera tener nuevamente vacas, que quizás las puedo tener, pero aquí es muy limitado donde vivo. Y poder cuidarlas, andar con ellas, ordeñarlas y así. Pero, pero en ese entonces simplemente no lo disfruté y ahora las quisiera tener. Me acuerdo también cuando era niño que cuando llovía, que salían que había nopales, que había hongos, que había verdolagas, que había muchas cosas que el campo producía natural, orgánicamente. Y en ese entonces nosotros las tomábamos como cosas como que de no mucho valor. Y ahora que me encuentro en esta instancia de la vida, me doy cuenta que cuán importantes son cosas como esas que quizás en ese momento no las tomamos unos o las toma uno como pequeñas. Pero ahora me doy cuenta y digo, desde observemos la vida en este momento que vivimos, cómo es que lo que comemos, la mayoría de las cosas que comemos las producen rápidamente con muchos químicos. Comemos mucha comida chatarra. En ese entonces, en ese entonces la tierra aún todavía lo produce, ¿no? Pero en ese entonces uno que tenía la oportunidad de poder comer orgánicamente, todo natural, uno no lo valoraba. Y ahora nuevamente quisiera regresar a esos tiempos y poder vivirlos nuevamente, pero ya no están. Como les digo, quizás nuevamente lo puedo hacer, pero, pero yo lo hubiera disfrutado más cuando lo viví en ese entonces. Y ahora deseo tenerlo y aquí obviamente que no lo puedo hacer porque aquí está muy limitado donde vivo todas esas cosas y la tierra realmente no produce tantas cosas naturales como allá, a menos de lo que yo sé. Y entonces ahí es donde me pongo a pensar me pongo a pensar en este dicho que dice, nadie sabe lo que tiene hasta hasta que lo ve perdido. Entonces, la lección es que debemos de valorar lo que tenemos y realmente disfrutarlo antes o no sea que después lamentablemente ya no lo tengamos. Dios les bendiga en esta mañana, dicen los youtubers, suscríbanse, activen la campanita y que el Señor les bendiga.